El desierto de Sonora no conoce la prisa. Se toma su tiempo para lijar las montañas hasta convertirlas en polvo, para blanquear los huesos de los incautos y para grabar sus arrugas en el rostro de los hombres que se atreven a vivir bajo su sol implacable. Ismael Mayel Herrera era uno de esos hombres. A sus 72 años, su rostro era un mapa de la tierra que lo vio nacer, cada línea un testimonio de veranos brutales e inviernos fríos. Su vida era un eco del propio desierto, un ciclo de repeticiones silenciosas, gobernado por la salida y la puesta de la luna. Durante 30 años, había sido el vigilante nocturno de una bodega de almacenamiento industrial en las polvorientas afueras de Nogales, un gigante de lámina y hormigón que contenía los sueños olvidados y los secretos inconfesables de otros. Su universo era este edificio, un reino de silencio apenas roto por el silbido del viento del desierto, el zumbido de las luces de sodio y el goteo ocasional de una tubería. La rutina de Ismael era una liturgia. Llegaba cada noche al atardecer, intercambiaba un saludo parco con el vigilante diurno y comenzaba su ronda. Sus pasos, lentos pero firmes, conocían cada centímetro de los pasillos laberínticos, conocía el sonido exacto que hacía la puerta del sector 4 al cerrarse, la mancha de aceite con forma de oso en el suelo del muelle de carga, la forma en que las sombras se alargaban y se retorcían bajo la luz de su linterna. Para los dueños de la bodega, que vivían en 1900 otra ciudad y solo veían su nombre en una nómina, era una formalidad, un seguro barato. Para los hombres de rostro duro que rentaban la sección más grande y remota de la bodega, era aún menos que eso, una reliquia, un fósil viviente tan inofensivo y predecible como una roca del desierto. Era en efecto invisible. Su única compañía en las largas horas de soledad era un termo de café recalentado y sus propios pensamientos. Era un hombre de pocas palabras, un viudo que había enterrado a su esposa hacía una década y que había aprendido a encontrar consuelo en la quietud. Su cuerpo, castigado por 72 años de trabajo físico, se sentía cansado, una colección de dolores crónicos y articulaciones quejumbrosas, pero su mente, afilada por una vida de observación silenciosa, seguía siendo un instrumento de precisión. Notaba cosas que nadie más veía, un neumático de montacargas ligeramente bajo de aire, una nueva grieta en el hormigón, una caja fuera de lugar. Estas pequeñas desviaciones de la norma eran los eventos que marcaban sus noches. Este ciclo monótono, sin embargo, no era su vida entera. Era el caparazón que protegía su único punto vulnerable, la única luz que brillaba en su existencia crepuscular, su nieta de 8 años, Sofía. Ella era la hija de su único hijo, Arturo, un hombre con el que tenía una relación fracturada, pero Sofía era diferente. En ella, Ismael veía el rostro de su difunta esposa, la promesa de un futuro que él ya no tendría. Cada fin de semana, cuando la visitaba en el pequeño apartamento que compartía con su padre, el cansancio de sus 72 años se desvanecía. Le leía cuentos, le construía castillos con cajas de cartón y escuchaba su risa, un sonido que era para él más vital que el aire, pero esa luz estaba parpadeando, amenazando con extinguirse. Hacía 6 meses, a Sofía le habían diagnosticado una forma agresiva de leucemia. La enfermedad había avanzado con una crueldad implacable, borrando el color de sus mejillas y reemplazando su risa con una tos débil. Los médicos del hospital local habían hecho todo lo posible, pero sus opciones se habían agotado. Había una última esperanza, un tratamiento experimental en una clínica especializada en Arizona, al otro lado de la frontera. Un tratamiento con un costo astronómico, una cifra que para un vigilante nocturno, al borde de la jubilación, sonaba a una cruel broma del destino. La desesperación se había convertido en la compañera constante de Ismael. Se había apoderado de él un veneno lento que corroía su estoicismo. Cada noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos de la bodega, no veía sombras ni manchas de aceite, sino el rostro pálido de Sofía en la cama del hospital. El tiempo se estaba acabando. Lo sentía en sus huesos viejos. El hombre que había vivido toda su vida con una honestidad austera, que nunca había tomado un centavo que no fuera suyo,
Se encontraba ahora en un callejón sin salida, atrapado entre una vida de principios y la muerte inminente de la única persona que amaba. El guardián desesperado que habitaba en su interior estaba despertando. Estaba dispuesto a quemar los pocos años que le quedaban, a reducir a cenizas su vida de rectitud por la más mínima posibilidad de darle a Sofía una oportunidad de vivir. No sabía cómo, pero la decisión ya estaba arraigada en su alma. Estaba dispuesto a cruzar cualquier línea, a enfrentarse a cualquier monstruo. La bodega, que durante 30 años había sido su refugio y su rutina, se sentía ahora como una jaula. Era el símbolo de su vida de trabajo honesto y de la pobreza que ahora amenazaba con costarle a su nieta. La ironía era insoportable. Había pasado 3 décadas protegiendo la propiedad de otros, solo para encontrarse impotente para proteger lo único que era verdaderamente suyo. El desierto de Sonora, indiferente y eterno, seguía susurrando sus secretos al viento. Ismael Herrera, el hombre invisible, el vigilante anciano, escuchaba, y en la profundidad de su desesperación, estaba listo para escuchar cualquier cosa, para aprovechar cualquier oportunidad, sin importar cuán peligrosa fuera. El ciclo de sus rondas nocturnas continuaba, pero algo había cambiado. Ya no era solo un hombre haciendo su trabajo, era un cazador esperando a su presa, un abuelo al borde del abismo, buscando un milagro o una catástrofe que le diera una razón para saltar. La catástrofe llegó en forma de furia celestial. Una rara tormenta de verano, violenta y repentina, barrió el desierto, desatando una sinfonía de truenos que sacudían los cimientos de la bodega. Ismael observaba desde la seguridad de su pequeña oficina cómo el cielo se partía en 2 por relámpagos cegadores. Entonces, con un estruendo ensordecedor que pareció golpear el propio edificio, todo se oscureció. Un rayo había impactado el transformador principal, sumiendo la vasta bodega en una oscuridad absoluta y un silencio antinatural, solo roto por el rugido de la lluvia contra el techo de lámina. El apagón era total. Ismael suspiró. Siguiendo un protocolo de emergencia que no había necesitado en más de 20 años, tomó su pesada linterna de mano y se dirigió hacia el cuarto de generadores, en la parte más antigua y olvidada del complejo. El aire en ese cuarto era denso. Olía a diésel rancio y a óxido. Los 2 generadores, moles de hierro de una época pasada, estaban cubiertos por una fina capa de polvo. Mientras se preparaba para intentar el arranque manual, su linterna barrió la pared del fondo. Fue entonces cuando algo captó su atención, un detalle que solo un hombre que había mirado esa misma pared durante 3 décadas podría notar. Una sección de la pared de bloques de hormigón, detrás de los generadores, tenía un tono ligeramente diferente. El mortero entre los bloques era más claro, más nuevo. Se acercó, movido por la curiosidad, su vieja compañera en las noches solitarias. Apoyó una mano en la sección sospechosa, y para su sorpresa, uno de los bloques se movió ligeramente bajo la presión. Su corazón, normalmente un metrónomo lento y constante, dio un vuelco. Usando la punta de una vieja barra de hierro que yacía en el suelo, hizo palanca con cuidado en el borde del bloque. Cedió con un suave raspado. Lo retiró y lo dejó en el suelo. El agujero que quedó revelaba una oscuridad más profunda. Apuntó el haz de su linterna hacia el interior. Lo que vio hizo que se le helara la sangre y al mismo tiempo que una corriente eléctrica de posibilidad recorriera su cuerpo cansado. El compartimento secreto no estaba vacío. Estaba abarrotado desde el suelo hasta el techo, con cajas de plástico transparente, selladas herméticamente. Y dentro de cada caja, perfectamente ordenados, había fajos de billetes de $100, cientos de fajos, miles. Ismael, un hombre que rara vez ganaba más de unos pocos cientos de dólares a la semana, estaba mirando una fortuna que su mente apenas podía procesar. Instintivamente, volvió a colocar el bloque en su sitio, su mente zumbando con el peso de su descubrimiento. Unos días después, su conocimiento adquirió un contexto aterrador. 2 de los hombres que rentaban esa sección de la bodega, miembros del cártel que él sabía que operaban allí, estaban hablando cerca de su oficina. Ismael, sentado en su silla fingiendo dormitar, aguzó el oído. «El ojo está nervioso», dijo uno.
Quiere que todo esté listo para mover el envío. El otro asintió. No me extraña. Un envío de 40 es para ponerse nervioso, pero está bien guardado. Nadie va a encontrarlo ahí. La cifra golpeó a Ismael como un golpe físico. 40. 40 millones de dólares. El descubrimiento accidental, nacido de un rayo y la curiosidad, había dejado de ser un simple hallazgo. Se había convertido en una respuesta monstruosa, peligrosa y terriblemente seductora a la oración desesperada que había estado susurrando en la oscuridad de sus noches. La bodega que había custodiado tan fielmente no solo albergaba cajas de mercancía, albergaba la cura para su nieta, una cura envuelta en el dinero sangriento del cártel. El miedo fue la primera reacción, un terror primordial que le atenazó el pecho y le dejó sin aliento. Ismael era un hombre que había navegado su vida con una brújula moral simple. Trabaja duro, no robes, no hagas daño, y ahora se encontraba en posesión de un conocimiento que podía hacer añicos esa brújula para siempre. Sabía, con la certeza instintiva de quien ha vivido en la frontera toda su vida, a quién pertenecía ese dinero. El cártel de Sinaloa no era una entidad abstracta de las noticias, era una fuerza tangible en Sonora, y su castigo por la traición era una leyenda contada en susurros para asustar a los valientes. Su primer instinto fue volver a sellar el bloque, olvidar lo que había visto, borrar la cifra de su mente y seguir siendo el viejo invisible, morir de viejo, pobre, pero con el alma intacta. Pero esa noche, después de su turno, fue al hospital. Se sentó junto a la cama de Sofía, observando su frágil pecho subir y bajar con cada respiración superficial. Le tomó la mano, una manita pálida y fría, surcada por las marcas de las agujas. Vio el monitor junto a la cama, los números y las líneas que dictaban el ritmo de su vida menguante. Y en ese cuarto estéril, con el olor a antiséptico llenando el aire, la elección dejó de ser tan clara. El alma intacta de un hombre honesto no podía comprar la medicina que ella necesitaba. Su vida de rectitud no podía detener el avance de las células cancerosas. El dinero del cártel era sucio, estaba manchado con la sangre de incontables víctimas, pero en su mente, esos billetes verdes empezaron a transformarse. Dejaron de ser el producto del crimen y se convirtieron en viales de quimioterapia, en horas de tratamiento especializado, en la risa que podría volver a escuchar. El dilema lo torturó. Era una guerra librada en el silencio de su alma. Por un lado, una vida entera de integridad. Por el otro, el rostro de su nieta. ¿Qué clase de hombre sería si dejara morir a Sofía por aferrarse a unos principios que el mundo parecía haber olvidado? ¿Qué valor tenía su honestidad si el resultado era un ataúd pequeño? La imagen de su propio funeral, un final tranquilo y respetable, se superpuso con la imagen insoportable del funeral de Sofía. Y la elección se volvió dolorosamente clara. Prefería arriesgarse a una muerte violenta y deshonrosa por la más remota posibilidad de salvarla, que vivir un solo día más con la certeza de haberla perdido por cobardía. La decisión no fue un estallido de emoción, sino una conclusión fría y lógica, alcanzada en la quietud de la desesperación. No iba a ignorar el dinero, iba a tomarlo, todo. No sería un robo impulsivo de un hombre asustado. Sería la última y más importante tarea de su vida. Sería una operación planeada con la misma meticulosidad con la que había realizado sus rondas durante 30 años. Usaría su conocimiento, su invisibilidad, su vejez, como armas. El cártel lo veía como un mueble, una parte del paisaje, y ese sería su error fatal. Salió del hospital mientras el sol del desierto comenzaba a salir, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Se sentía extrañamente en calma. El peso del dilema había desaparecido, reemplazado por el peso de la determinación. Ya no era Ismael Herrera el vigilante honesto, se había convertido en algo más, se había convertido en un guardián, en el sentido más feroz de la palabra, un hombre que había encontrado un propósito en el ocaso de su vida, robarle al diablo para comprar un milagro. El miedo no se había ido, seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba subordinado a un propósito mayor. Miró hacia la bodega, su silueta recortada contra el cielo del amanecer.
Durante 30 años ese lugar había sido su trabajo, su rutina, su refugio. Ahora se había convertido en su campo de batalla, en la caja fuerte que iba a reventar y en la tumba que podría esperarle. La ruptura con su antigua vida fue silenciosa, interna, pero absoluta. El viejo vigilante había muerto esa noche en el hospital. En su lugar había nacido un ladrón. Con la decisión tomada, Ismael se transformó. El anciano cansado y resignado fue reemplazado por un estratega metódico y paciente. Sabía que un robo de 40 millones de dólares no era algo que pudiera improvisarse. Mover esa cantidad de dinero en efectivo, un volumen físico inmenso, sería imposible de una sola vez sin levantar sospechas inmediatas. Tenía que ser un desangramiento lento, una hemorragia casi imperceptible. Decidió jugar a largo plazo, utilizando el arma que mejor conocía, la rutina y la paciencia del desierto mismo. Su plan se basaba en la arrogancia de sus enemigos, en su certeza de que el dinero estaba seguro y de que el viejo vigilante era inofensivo. La primera noche, después de tomar su decisión, el corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza que no había sentido en décadas. Esperó hasta las 3 de la mañana, la hora más profunda y silenciosa de la noche. Se dirigió al cuarto de generadores, quitó el bloque de hormigón y miró la montaña de dinero. Con manos temblorosas pero decididas, abrió una de las cajas de plástico. Sacó solo 2 fajos de billetes de $100, $20,000. Una fortuna para él, pero una gota en el océano de los 40 millones. Una cantidad que no sería echada en falta en un conteo superficial. El verdadero desafío era cómo sacar el dinero de la bodega. Fue aquí donde su conocimiento íntimo del lugar se convirtió en su mayor activo. Durante años, había usado un viejo termo de café de acero inoxidable, grande y abollado. Lo vació y escondió los 2 fajos en el fondo, cubriéndolos con un compartimento falso que había fabricado con una lata de atún. A la mañana siguiente salió de la bodega como lo había hecho durante 30 años, con su termo en la mano, saludando al relevo diurno. Nadie le prestó la más mínima atención. El primer robo había sido un éxito. Noche tras noche repitió el proceso, perfeccionando su técnica. Nunca era codicioso. A veces sacaba un fajo, a veces 2. Usaba diferentes escondites, aprovechando los puntos ciegos que solo él conocía. Ocultaba el dinero en el doble fondo de su vieja caja de herramientas, dentro de la carcasa de una radio a transistores rota que tenía en su oficina, o incluso envuelto en trapos grasientos dentro del compartimento del motor de una vieja barredora de suelos que nadie había usado en años. Cada noche era un ejercicio de nervios de acero, una danza silenciosa con el peligro. Mientras tanto, en el mundo del cártel, todo seguía como siempre. El Ojo, el jefe de la plaza de Nogales, dirigía su operación desde una hacienda fortificada a las afueras de la ciudad. Era un hombre cuya reputación se basaba en su paranoia. Su apodo provenía de su obsesión por la vigilancia. Se decía que tenía ojos en todas partes. Confiaba en la bodega como su banco precisamente por su mundanidad. Un lugar aburrido, predecible, custodiado por un anciano decrépito, era el último lugar donde alguien buscaría una fortuna. Revisaba los informes de sus contadores, confiando en las cifras que le presentaban, sin saber que una lenta fuga había comenzado en el corazón de su tesorería. Ismael acumulaba el dinero en su pequeña casa, escondiéndolo debajo de las tablas sueltas del suelo de su dormitorio. Ver la pila de efectivo crecer era a la vez emocionante y aterrador. Era la salvación de Sofía, pero también era su propia sentencia de muerte si algo salía mal. Sabía que no podía seguir así indefinidamente. El tiempo jugaba en su contra de 2 maneras. La salud de Sofía se deterioraba y el riesgo de que el cártel hiciera un conteo exhaustivo aumentaba cada día. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No podía mover esa cantidad de dinero, ni mucho menos cruzarlo a Estados Unidos para pagar el tratamiento por sí solo. Solo había una persona en el mundo que tenía la habilidad y quizás la motivación para ayudarlo, su hijo Arturo. La idea de involucrarlo le llenaba de pavor. Su relación ya era frágil y arrastrarlo a un plan tan suicida parecía una traición.
Pero no tenía otra opción. El robo metódico y lento había sido la primera fase, la prueba de concepto. Ahora venía la parte más difícil: construir una alianza, planificar la extracción final y prepararse para la inevitable reacción de un enemigo que no perdonaba y nunca olvidaba. El juego a largo plazo estaba a punto de convertirse en una carrera contra el reloj. La llamada a su hijo fue la cosa más difícil que Ismael había hecho en años, más difícil incluso que robar el primer fajo de billetes. Arturo era camionero de larga distancia, un hombre perpetuamente en la carretera, huyendo de deudas y de las sombras de sus propias malas decisiones. Su relación con Ismael era un paisaje de silencios incómodos y decepciones no expresadas. Ismael lo amaba, pero le costaba respetar al hombre en que se había convertido. Arturo, por su parte, vivía bajo el peso de la rectitud silenciosa de su padre, sintiendo que nunca podría estar a la altura. La enfermedad de Sofía, hija de Arturo, era la única y frágil hebra que aún los mantenía conectados. Ismael los citó en un modesto café de carretera a medio camino entre Nogales y Hermosillo. Cuando Arturo llegó, su rostro mostraba la típica mezcla de cansancio y aprensión. Esperaba otra petición de dinero o un sermón silencioso. Lo que Ismael le dijo, en voz baja y directa, casi hizo que se atragantara con su café. Le contó todo: la bodega, el compartimento secreto, el dinero y su plan para robarlo y salvar a Sofía. La primera reacción de Arturo fue de incredulidad, seguida rápidamente por un pánico absoluto. «Te has vuelto loco, papá», siseó mirando a su alrededor con nerviosismo. «Es el cártel de Sinaloa. Nos van a desollar vivos. A ti, a mí, a Sofía». Arturo se levantó para irse, decidido a no tener nada que ver con ese plan suicida. Pero Ismael no lo detuvo. Simplemente puso una fotografía sobre la mesa. Era una foto reciente de Sofía, sonriendo débilmente desde su cama de hospital. «Los médicos dicen que le quedan 2 meses, quizás 3», dijo Ismael, su voz desprovista de emoción. «Puedes irte, puedes seguir conduciendo tu camión y huyendo, o puedes ayudarme a darle una oportunidad. Es la única que tiene». La cruda simplicidad de sus palabras golpeó a Arturo con la fuerza de un golpe físico. Miró la foto de su hija, luego el rostro endurecido de Mindocendis, su padre, y vio por primera vez no a un anciano senil, sino a un león dispuesto a morir por su manada. El conflicto interno de Arturo fue agónico. Por un lado, el miedo a una muerte horrible. Por otro, la oportunidad, quizás la última, de hacer algo verdaderamente importante en su vida, dejar de ser el hijo fracasado y convertirse en el padre que salva a su hija y el hijo que finalmente se gana el respeto de su padre. La redención era una posibilidad aterradora, pero irresistible. Se sentó de nuevo, derrotado y decidido al mismo tiempo. «Está bien», murmuró pasándose una mano por la cara. «Estoy dentro. ¿Cuál es el plan?» La alianza, forjada en la desesperación y un amor compartido, cambió la dinámica de la operación. Arturo, con su camión y su conocimiento de las rutas de carga y los cruces fronterizos, era la pieza logística que faltaba. Comenzaron a planificar la extracción final. Arturo sugirió modificar un compartimento secreto en su remolque, uno que a veces usaba para transportar mercancía no declarada, para ocultar el volumen masivo de efectivo. Ismael, por su parte, se centraría en preparar la bodega para la noche del gran golpe, pero su nueva alianza no borraba años de desconfianza. La planificación estaba llena de tensión. Ismael insistía en la precaución y el método, mientras que Arturo, más impulsivo, quería actuar rápido. Discutían en susurros por teléfonos desechables, cada uno luchando por el control, cada uno aterrorizado a su manera. El obstáculo no era solo el cártel, era su propia historia fracturada. Tenían que aprender a confiar el uno en el otro, a trabajar como un equipo, porque un solo error, una sola duda en el momento equivocado, significaría el fin para ambos. Arturo comenzó a modificar su camión en un taller de un amigo en otra ciudad, mientras Ismael continuaba con su lento desangramiento, acumulando un fondo de operaciones para los gastos del plan. La relación entre padre e hijo, que había estado congelada durante años,
Comenzó un deshielo lento y doloroso. En su miedo compartido y su propósito común, encontraron un terreno neutral. No hablaban del pasado, solo hablaban del futuro, un futuro que dependía de que llevaran a cabo con éxito el robo más peligroso de la historia de Sonora. La suerte, como el agua en el desierto, es un recurso finito. La de Ismael estaba a punto de agotarse. El ojo, en un ataque de su paranoia característica, decidió que había pasado demasiado tiempo desde el último inventario físico de su banco. Ordenó a su contador de confianza que realizara un conteo de rutina. El resultado fue una discrepancia, un agujero en sus finanzas. No era un agujero enorme en el gran esquema de las cosas, pero era un agujero de casi $1.000.000, una cantidad lo suficientemente grande como para ser innegable y lo suficientemente pequeña como para sugerir una rata, no una invasión. La furia de El Ojo fue fría y aterradora. No gritó, se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. La humillación era peor que la pérdida financiera. Alguien se estaba burlando de él, robándole poco a poco desde debajo de sus narices. La traición tenía que venir de dentro, de alguien con acceso. ¿Pero quién? En su mente, todos eran sospechosos. Sin saber a quién culpar, hizo lo único que su naturaleza paranoica le dictaba: aumentar la vigilancia. Ordenó la instalación inmediata de un nuevo sistema de seguridad en la bodega, lo último en tecnología, microcámaras de alta definición, con sensores de movimiento y visión nocturna, capaces de cubrir cada centímetro del lugar. El equipo de instalación llegó disfrazado de contratistas de mantenimiento. Trabajaron durante el día, mientras Ismael estaba en casa, pero su experiencia de 30 años le había dado una memoria fotográfica del lugar. Esa noche, durante su primera ronda, algo le pareció fuera de lugar. Un cable de aspecto inocente, del grosor de un hilo de pescar, corría a lo largo de una viga del techo donde antes no había nada. Siguió el cable con la mirada, su corazón comenzando a latir con fuerza. Lo llevó a una pequeña mota negra, no más grande que la cabeza de un alfiler, anidada en una unión de metal, una microcámara. Un sudor frío recorrió la espalda de Ismael, barrió el haz de su linterna por otros rincones oscuros y encontró más. Estaban por todas partes, observando, grabando. Se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que su juego a largo plazo había terminado abruptamente. Había sido descubierto, aunque aún no supieran que era él. En cuanto El Ojo revisara las grabaciones de las noches anteriores, todo habría terminado. Su rostro, sus movimientos, sus pequeños robos metódicos, todo estaría grabado en alta definición. El tiempo se había comprimido de semanas o meses a unas pocas horas. La ventana de oportunidad se estaba cerrando de golpe. Esta no es solo la historia de un robo, es un duelo de ingenio entre un anciano que lo ha apostado todo y una mente criminal paranoica. Es una carrera contra la tecnología, donde el conocimiento del viejo mundo choca con la vigilancia del nuevo. ¿Puede la astucia nacida de 30 años de observación superar al ojo que todo lo ve de una cámara digital? La respuesta a esa pregunta determinará si una niña vive o muere. Ismael corrió hacia su pequeña oficina, su cuerpo viejo moviéndose con una urgencia que no había sentido en 50 años. Usando un teléfono desechable, llamó a Arturo. Su voz era un susurro tenso y urgente. «Nos descubrieron. Han llenado el lugar de cámaras. Tenemos que moverlo todo esta noche, es ahora o nunca». Al otro lado de la línea, el silencio de Arturo fue elocuente. El plan cuidadosamente elaborado, la extracción metódica, todo se había ido por la ventana. Ahora era un todo o nada, una carrera desesperada contra el amanecer y contra el momento en que El Ojo decidiera presionar play. La escalada de la amenaza había sido súbita y total. Ya no se trataba de un robo sigiloso, se había convertido en una operación de extracción a la desesperada, bajo la mirada de un enemigo invisible que lo registraba todo. El tablero de juego había cambiado drásticamente. Ismael ya no era el ladrón paciente. Ahora era un fugitivo atrapado en el lugar del crimen, con el botín a sus pies y los perros de caza a punto de ser liberados. La presión era inmensa. Tenían una sola noche para mover más de $38 millones,
un peso físico de casi 400 kilogramos, desde un compartimento secreto, a través de una bodega ahora sembrada de ojos electrónicos, hasta un camión y luego desaparecer. El plan original se había desintegrado. Ahora solo quedaba la improvisación, el coraje y el conocimiento íntimo que un hombre tenía del único lugar en el mundo que consideraba su segundo hogar. La llamada de Ismael fue una onda de choque que sacudió el mundo de Arturo. Estaba a cientos de kilómetros de distancia, terminando de soldar el compartimento secreto de su camión. El pánico lo invadió, un sabor metálico en la boca. Su primer instinto fue decirle a su padre que abortara, que huyera, que desapareciera. Pero la voz de Ismael al otro lado de la línea, aunque tensa, era extrañamente calmada, llena de una resolución de acero. No había duda en su tono. No estaba pidiendo permiso ni consejo, estaba dando una orden. Te veo en el punto de encuentro en 3 horas. Arturo colgó el teléfono, su mente corriendo a 1000 por hora. Miró el compartimento a medio terminar. No había tiempo para sutilezas. Tenía que llegar a Nogales y rápido. Rompió todos los límites de velocidad, su camión devorando el asfalto del desierto bajo un cielo estrellado indiferente. Cada par de faros en su espejo retrovisor era una amenaza, cada sirena a lo lejos un presagio de desastre. Estaba conduciendo hacia el corazón del peligro, hacia una situación de la que sabía que probablemente no saldría vivo, pero la imagen de su hija y la voz de su padre lo impulsaban hacia adelante. Este era su punto sin retorno. Había elegido su bando. Mientras tanto, en la bodega, Ismael se preparaba para la batalla de su vida. Sabía que no podía desactivar todas las cámaras. Lo que sí podía hacer era usar su conocimiento para crear caos y confusión. Fue al viejo panel de interruptores, una reliquia de los años 70. Con la precisión de un cirujano, comenzó a manipular el cableado, creando sobrecargas intermitentes en ciertos circuitos, haciendo que las luces de secciones enteras de la bodega parpadearan y se apagaran al azar. Esto, esperaba, crearía suficientes fallos y puntos ciegos en las grabaciones para darles una oportunidad. Luego fue a su pequeña oficina y sacó una fotografía arrugada de su cartera. Era una foto de Sofía, tomada antes de que la enfermedad se apoderara de ella, riendo a carcajadas en un columpio. La miró durante un largo momento. Este era el porqué. Besó la fotografía y la volvió a guardar. En ese momento, tomó una decisión final. Sabía que las posibilidades de que ambos, él y Arturo, escaparan eran casi nulas. Uno de ellos tendría que quedarse atrás para crear una distracción, y él era un hombre de 72 años al final de su vida, mientras que Arturo era un padre que su hija necesitaría. El sacrificio no era una posibilidad, era una certeza. La decisión lo llenó de una paz extraña y profunda. El miedo a morir, que lo había acompañado durante todo el proceso, se desvaneció. Solo quedaba el miedo a fallar. Se convirtió en un fantasma en su propio dominio, moviéndose con un propósito silencioso. Engrasó las ruedas de una carretilla de carga, revisó la cadena de un viejo montacargas, miró una estantería masiva en el pasillo principal, notando el óxido que corroía sus soportes. Estaba preparando su escenario, colocando las piezas para su acto final. Cuando el camión de Arturo llegó al punto de encuentro, un camino de tierra abandonado a 1 kilómetro de la bodega, Ismael ya estaba allí, esperando en la oscuridad. El viento del desierto comenzaba a levantarse, trayendo consigo el olor a arena y la promesa de una tormenta. Padre e hijo se miraron. No hubo tiempo para palabras de reconciliación. El entendimiento pasó entre ellos en una mirada. Arturo vio la determinación de su padre y comprendió, con un nudo en la garganta, lo que estaba a punto de pedirle. El punto sin retorno no fue el descubrimiento de las cámaras, sino la aceptación silenciosa del sacrificio. Ismael había cruzado un umbral en su mente. Ya no se trataba de su propia supervivencia. Se trataba de completar la misión. Iba a darle a su hijo el dinero y el tiempo, y a cambio le daría al cártel lo único que le quedaba por dar, su propia vida como distracción final. La tormenta de arena que se gestaba en el horizonte era un reflejo de la tormenta que estaba a punto de desatar dentro de la bodega.
El viento aullaba ahora, un presagio del Habub que se aproximaba. La arena comenzaba a picar en el aire, reduciendo la visibilidad, convirtiendo el mundo exterior en un borrón turbio. Para Ismael, la tormenta no era un obstáculo, era una aliada, un manto de caos que usaría para cubrir su operación. Él y Arturo condujeron el camión hasta el muelle de carga trasero, una zona que Ismael sabía que tenía menos cobertura de cámaras. Trabajaron en un silencio tenso y eficiente, el viento casi ahogando el sonido de sus esfuerzos. Mientras Arturo preparaba el compartimento secreto de su remolque, Ismael fue al cuarto de generadores por última vez. Comenzaron la agotadora tarea de mover las cajas de dinero. Cada caja pesaba una enormidad, un peso muerto de codicia y desesperación. Usando la carretilla de carga, hicieron viaje tras viaje desde el compartimento secreto hasta el camión. Era un trabajo brutal para un hombre de 72 años, pero la adrenalina y la determinación lo mantenían en pie. Con cada caja cargada, el futuro de Sofía se sentía un poco más seguro. Mientras cargaban la última caja, Ismael se detuvo. Puso una mano en el hombro de Arturo. «Cuando te diga que te vayas, te vas», dijo, su voz firme por encima del rugido del viento. «No mires atrás, no te detengas por nada. Conduce hacia el norte y no pares hasta que estés al otro lado». Arturo abrió la boca para protestar, las lágrimas mezclándose con el sudor y la arena en su rostro. «Papá, no hay tiempo», lo cortó Ismael. «Ella te necesita. Esto es lo que hay que hacer». Le entregó a Arturo una pequeña bolsa. Dentro estaba la foto de Sofía y las llaves de un viejo apartado postal en Arizona, donde había enviado los primeros paquetes de dinero. Era su despedida. En la hacienda de El Ojo, un técnico de seguridad monitoreaba los nuevos feeds de las cámaras. Vio las luces parpadeantes y las interferencias causadas por la tormenta y la manipulación de Ismael. Pero entonces vio algo más. Una figura, distorsionada por la estática, moviendo una carretilla. Luego, dos. Alertó a El Ojo de inmediato. La traición estaba sucediendo en ese mismo momento. El Ojo no sintió rabia, sino una euforia fría. Iba a atrapar a la rata en su propia madriguera. Reunió a su equipo de sicarios. «Vamos a la bodega», ordenó. «Nadie sale vivo». Ismael sabía que vendrían. Lo sentía en el aire. Con el camión cargado cerró las puertas del remolque para Arturo. Se miraron por última vez. «Te quiero, hijo», dijo Ismael, las palabras que no había dicho en años. «Yo también, papá», respondió Arturo con la voz rota. La preparación había terminado. La calma, antes de la tormenta, se había roto. La tormenta real, tanto de arena como de violencia, estaba a punto de engullir la bodega. Ismael observó cómo su hijo subía a la cabina del camión. Luego se giró y caminó de regreso hacia el laberinto de pasillos de la bodega. No llevaba un arma. No la necesitaba. Durante 30 años había aprendido el lenguaje de este lugar y ahora iba a usarlo para gritar un último y desafiante adiós. La tormenta de arena golpeó con toda su furia justo cuando las camionetas del cártel llegaban a la bodega, creando un muro arremolinado de polvo y escombros que reducía la visibilidad a menos de 1 metro. El Ojo y sus hombres salieron de los vehículos, cubriéndose la cara, la arena azotándolos como agujas. En ese preciso instante, Ismael desde el interior le dio la señal a Arturo por un walkie-talkie de corto alcance. «Ahora, hijo, vete ahora». El motor del camión de Arturo rugió y el vehículo se lanzó desde el muelle de carga hacia la cortina de 1900 arena, convirtiéndose en un fantasma a los pocos segundos. Los sicarios, desorientados por la tormenta, apenas registraron su huida. Su atención estaba en la entrada principal. El Ojo y su equipo entraron en la bodega, esperando encontrar al ladrón acorralado. En su lugar, encontraron un caos orquestado. Ismael, desde un panel de control secundario, cortó la energía de la mitad de las luces, sumiendo largos tramos de pasillos en una oscuridad impenetrable, salpicada por la luz estroboscópica de las alarmas de emergencia que había activado. Los sicarios, ahora dependiendo de las linternas de sus armas, se movían con nerviosismo, ciegos a los peligros que les rodeaban. El cazador se había convertido en la presa en un territorio que no conocía.
Ismael era un fantasma en su propio dominio, moviéndose a través de pasadizos de mantenimiento y puntos ciegos que solo él conocía. Comenzó a ejecutar su plan final. Su primer acto fue con el viejo montacargas cuya cadena había revisado. Desde una pasarela superior, liberó el freno de mano y dejó caer una pesada caja sobre el acelerador. El montacargas cobró vida, avanzando sin control por un pasillo estrecho antes de estrellarse contra una estantería, bloqueando una de las rutas principales y separando al equipo de sicarios en dos grupos más pequeños y manejables. El sonido del metal retorciéndose se sumó a la cacofonía de las alarmas y el viento. Los hombres del cártel, ahora confundidos y cada vez más asustados, comenzaron a disparar a las sombras, sus balas rebotando peligrosamente en las estanterías metálicas. Estaban luchando contra un enemigo que no podían ver, un enemigo que era el edificio mismo. El ojo, enfurecido, gritaba órdenes que se perdían en el estruendo. Ismael, observando desde las sombras, sabía que era el momento de su acto final, la distracción definitiva que le daría a Arturo el tiempo que necesitaba para estar lejos, muy lejos. Se dirigió al pasillo principal, donde se alzaba la estantería más grande y antigua de la bodega. Durante años había notado cómo el óxido había corroído los pernos de anclaje de su base. Usando una larga barra de metal, se colocó en un punto de apalancamiento que había identificado hacía mucho tiempo. Con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo de 72 años, empujó. Hubo un gemido de protesta del metal fatigado. Luego, un crujido ensordecedor. La reacción en cadena fue espectacular y aterradora. La estantería masiva, cargada con toneladas de mercancía olvidada, se inclinó lentamente al principio y luego se desplomó con la furia de un edificio derrumbándose. Chocó contra la siguiente estantería y esa contra la siguiente, creando un efecto dominó de destrucción cataclísmica. Un muro de acero, cajas y escombros se derrumbó, bloqueando por completo la entrada principal de la bodega, sellando a los sicarios dentro y desatando una nube de polvo tan densa que ahogaba las luces de las alarmas. Ismael no había usado una sola bala. Había derrotado al cártel con física, óxido y 30 años de observación. En medio de ese caos, en el corazón de la destrucción que él mismo había creado, el viejo vigilante simplemente se desvaneció. El caos dentro de la bodega era total. Los sicarios supervivientes, atrapados, heridos y aterrorizados, luchaban por encontrar una salida entre los escombros y la oscuridad. El ojo, humillado y derrotado, gritaba de rabia, su imperio de control reducido a un montón de chatarra. Para cuando lograron forzar una salida por una puerta lateral, el Habub había amainado y el camión de Arturo, junto con los $40 millones, había desaparecido sin dejar rastro, tragado por el desierto. La amenaza había sido neutralizada de la manera más improbable. La noticia del desastre en la bodega se extendió por el submundo criminal. El cártel de Sinaloa había sido burlado y robado, no por un rival, sino por un fantasma. La reputación de El Ojo quedó destrozada. Su fracaso en recuperar el dinero o incluso en encontrar el cuerpo del ladrón lo convirtió en un paria. El cártel, en su brutal eficiencia, simplemente lo borró del mapa. El poder que había aterrorizado a la región se había derrumbado desde dentro por la acción de un solo hombre. En medio de los restos de la bodega, nunca encontraron a Ismael Herrera. No había cuerpo, ni rastros de sangre, ni ninguna señal de él. Para el mundo oficial, simplemente había desaparecido, una víctima más de la violencia fronteriza. Pero su plan había funcionado a la perfección. Arturo y el dinero estaban a salvo, y en un hospital de Arizona, el primer pago para el tratamiento de Sofía había sido procesado. El polvo se asentó, revelando el éxito de un sacrificio inimaginable. 3 años después, en un parque soleado en Phoenix, Arizona, una niña de 11 años corre por el césped, su cabello largo ondeando al viento, su risa clara y fuerte. Es Sofía, completamente sana, la leucemia un recuerdo lejano, una pesadilla de otra vida. Arturo la observa desde un banco, una sonrisa agridulce en su rostro. Es un hombre diferente. La carrera desesperada a través del desierto
y el peso del sacrificio de su padre lo han transformado. Dejó su vida de camionero, se estableció y se convirtió en el padre que Sofía siempre necesitó. Su vida ahora dedicada a honrar el regalo que su abuelo les dio. El precio de esa libertad, sin embargo, es una ausencia que nunca se llena. A veces, por la noche, Arturo mira hacia el sur, hacia el desierto, y se pregunta sobre el destino final de su padre. ¿Murió aplastado bajo las estanterías que derribó? ¿O, en medio del caos, simplemente se alejó, un viejo cansado caminando hacia el amanecer del desierto para encontrar su propio final en sus propios términos? La ambigüedad es su carga y su consuelo. En Nogales, la bodega en ruinas sigue en pie, un monumento a esa noche de tormenta y caos. Entre los camioneros y los vigilantes nocturnos de la frontera, la historia de Ismael Mayel Herrera se ha convertido en una leyenda, un mito susurrado con una mezcla de incredulidad y profundo respeto. Hablan del fantasma de la bodega, el viejo que le robó al diablo en su propia casa y se desvaneció. Su cuerpo nunca fue encontrado, lo que solo alimenta la leyenda. Algunos dicen que su espíritu todavía hace sus rondas por los pasillos destrozados, un guardián eterno. El símbolo visual y tangible de la transformación no es algo que se pueda ver, sino algo que se siente. Es la risa de Sofía, un sonido que existe en el mundo solo gracias al amor de un abuelo que fue más allá de la vida y la muerte. Arturo, al escucharla, toca una vieja y abollada medalla de San Cristóbal que cuelga de su cuello. Era de su padre. Es todo lo que le queda de él. La medalla, fría al tacto, es un recordatorio constante del precio de la libertad, del sacrificio que compró cada día de sol, cada risa, cada futuro latido del corazón de su hija. Ismael Herrera perdió todo, su vida, su nombre, la oportunidad de ver a su nieta crecer, pero en esa pérdida total logró la única victoria que importaba: